Jesús carga con su cruz hasta el Calvario. Cuando Pilato salía del tribunal, una parte de los soldados lo siguió y formó ante el palacio. Una pequeña escolta se quedó con los condenados. 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los 6 enemigos de Jesús, que habían estado presentes en su arresto en el huerto de los Olivos, vinieron a caballo para acompañarlo al suplicio. Los verdugos condujeron a Jesús al centro de la plaza, a donde fueron los esclavos a dejar la cruz a sus pies. Los 2 brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló, la abrazó y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así nuestro Señor abrazaba su cruz. Los soldados, con gran esfuerzo, colocaron la pesada carga de la cruz sobre el hombro derecho de Jesús. Vi a ángeles invisibles ayudarlo, pues si no, no hubiera podido con ella. Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el cuello a los 2 ladrones las piezas traveseras de sus cruces, atándoles las manos a ellas. Las piezas grandes las llevaban esclavos. La trompeta de la caballería de Pilatos tocó, y uno de los fariseos, a caballo, se acercó a Jesús, arrodillado bajo su carga, y le dijo: «Ahora se han acabado las bellas palabras. Arriba». Lo levantaron con violencia, y sintió asentarse sobre sus hombros todo el peso que nosotros deberemos llevar después de él, según sus santas palabras. Entonces comenzó la marcha triunfal del Rey de Reyes, tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo. Mediante cuerdas atadas al pie de la cruz, 2 soldados la sujetaban en el aire por detrás. Otros 4 sostenían las cuerdas atadas a la cintura de Jesús. Nuestro Señor, temblando bajo su peso, recordó a Isaac llevando a la montaña la leña destinada a su sacrificio. La trompeta de Pilatos dio la señal de la marcha. El gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento, para impedir todo movimiento tumultuoso. Iba a caballo, cubierto con sus armaduras, y rodeado de sus oficiales y de la tropa de caballería. Detrás de ellos iba un cuerpo de 300 hombres de infantería, todos ellos de las fronteras de Italia y Suiza. Delante, iba una trompeta que tocaba en todas las esquinas, y proclamaba la sentencia. A pocos pasos, seguía un numeroso grupo de hombres y chiquillos, que llevaban cordeles, clavos, cuñas y cestas que contenían diferentes objetos. Otros más robustos, acarreaban palos, escaleras, y las piezas principales de las cruces de los 2 ladrones. Todavía más atrás, se veía a algunos fariseos a caballo, y un joven que sujetaba contra el pecho la inscripción que Pilatos había mandado escribir para la cruz. Este llevaba también, en la punta de un palo, la corona de espinas de Jesús, que no habían querido dejarle sobre la cabeza mientras llevaba la cruz. Este joven no parecía tan malvado como el resto. Finalmente, iba nuestro Señor, con los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando, y lleno de llagas y heridas, sin haber comido, ni bebido, ni dormido desde la cena de la víspera. Debilitado por la pérdida de sangre, devorado por la fiebre y la sed, y asaeteado por dolores infinitos, con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho. Con la mano izquierda, exhausta, hacía de cuando en cuando el esfuerzo de levantarse su larga túnica, con la que tropezaban sus pies heridos. 4 soldados sostenían a distancia las puntas de los cordeles atados a la cintura de Jesús,
Los dos de delante tiraban, los que le seguían le empujaban, de suerte que no podía asegurar un paso. Sus manos estaban heridas por las cuerdas con que las había tenido atadas, su cara estaba ensangrentada e hinchada, su barba y sus cabellos manchados de sangre. El peso de la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana, que se pegaba a sus llagas y las abría. A su alrededor no había más que burlas y crueldades, pero su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los dos ladrones, llevados también por cuerdas, con los brazos atados a los travesaños de sus cruces separados del pie. No tenían más vestidos que un largo delantal. La parte superior del cuerpo la llevaban cubierta con una especie de escapulario sin mangas, abierto por los dos lados, y en la cabeza un gorro de paja. El buen ladrón estaba tranquilo, pero el otro, por el contrario, no cesaba de quejarse y protestar. La mitad de los fariseos a caballo cerraban la marcha, algunos corrían acá y allá para mantener el orden. A una distancia bastante grande venía la escolta de Pilatos. El gobernador romano vestía su uniforme de batalla en medio de sus oficiales. Precedido por un escuadrón de caballería y seguido de 300 infantes, atravesó la plaza y entró en una calle bastante ancha. Se movía por la ciudad para prevenir cualquier insurrección popular. Jesús fue conducido por una calle estrecha y que daba un rodeo, para no estorbar a la gente que iba al templo, ni a la tropa de Pilatos. La mayor parte de la población se había dispersado tras la condena de Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo, a fin de acabar los preparativos para sacrificar el Cordero Pascual. No obstante, la multitud era todavía numerosa, y corrían en desorden para ver pasar la triste procesión. La escolta de los soldados romanos impedía que se acercasen en exceso, y los curiosos tenían que dar la vuelta por las calles que atravesaban, y correr delante para verlos. Casi todos ellos llegaron al Calvario antes que Jesús. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y sucia. Sufrió mucho pasando por allí, porque los esbirros lo atormentaban con las cuerdas. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas y los esclavos le tiraban lodo e inmundicias. Hasta los niños cogían piedras, y se las lanzaban o se las echaban bajo los pies. Primera caída de Jesús bajo el peso de la cruz. La calle, poco antes de su fin, torcía a la izquierda, se ensanchaba un poco, e iniciaba una cuesta. Había por allí un acueducto subterráneo, que venía del monte de Sión. Antes de la subida había un hoyo, que cuando llovía, con frecuencia se llenaba de agua y lodo, por cuya razón habían puesto una piedra grande sobre él, para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a este sitio, ya no podía andar. Pero como los verdugos tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esta piedra, y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se detuvieron, llenándolo de imprecaciones y pegándole. En vano, Jesús tendía la mano para que lo ayudasen. Pronto se acabará todo, exclamó, y rogó por sus verdugos. Mas los fariseos gritaron, levantadlo, si no se nos morirá en las manos. A ambos lados del camino, había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza, y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron entonces la corona de espinas. Una vez lo hubieron puesto en pie, le cargaron de nuevo la cruz sobre los hombros. Y a causa de la corona,
con dolores infinitos, tuvo que ladear la cabeza, para poder acomodar sobre su hombro el peso de la cruz, y así continuó su camino, cada vez más duro. Segunda caída de Jesús. Jesús se encuentra con su Sagrada Madre. La bendita Madre de Jesús se había ido de la plaza después de pronunciada la inicua sentencia, acompañada de Juan y de algunas mujeres. Recorrieron muchos sitios, santificados por los padecimientos de Jesús. Pero cuando el sonido de la trompeta, el tumulto de la gente y la escolta de Pilatos anunciaban la subida al Calvario, no pudo resistir el deseo de ver a su divino Hijo. Y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar. Se fueron a un palacio, cuya puerta daba a la calle en la que Jesús cayó, por primera vez, bajo la cruz. Era, si no me equivoco, la residencia del sumo pontífice Caifás, cuyo tribunal está en la llanura de Sión. Juan obtuvo de un criado compasivo el permiso para ponerse en la puerta con María. Con ellos estaban, además, un sobrino de José de Arimatea, Susana, Juana Cusa y Salomé de Jerusalén. La Madre de Dios estaba pálida, y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, e iba cubierta con una capa gris azulada. Se oía ya el ruido acercándose, el sonido de la trompeta y la voz del heraldo, publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta. El ruido era cada vez más fuerte y espantoso. María se puso de rodillas, y oró. Tras su ferviente plegaria, se volvió hacia Juan y le dijo, «No sé si quedarme o irme, no podré soportarlo». Juan le contestó, «Si no te quedas a verlo pasar, luego lamentarás no haberlo hecho». Se quedaron cerca de la puerta, con los ojos fijos en la procesión, que aún estaba distante pero iba avanzando poco a poco. La gente no se ponía delante de la comitiva, sino a los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio, se acercaron con aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de esos hombres preguntó, «¿Quién es esta mujer que se lamenta?», y otro respondió, «Es la Madre del Galileo». Cuando los miserables oyeron tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre, la señalaban con el dedo, y uno de ellos cogió en sus manos los clavos, con que debían clavar a Jesús en la cruz. Se los mostró a la Santísima Virgen, burlándose. Pero ella estaba mirando a Jesús, que se acercaba, y tuvo que sostenerse en el pilar de la puerta para no caer. Pálida como un cadáver, con los labios casi azules. Pasaron los fariseos a caballo, después el chico que llevaba la inscripción, detrás de su Santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado, bajo la pesada carga de la cruz, inclinaba su cabeza coronada de espinas. Echó una mirada de compasión sobre su madre, tropezó y cayó por segunda vez sobre sus rodillas y manos. María, en medio de la inmensidad de su agonía, no vio ni a soldados ni a verdugos, no vio más que a su querido hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa, entre los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado y se abrazó a él. Yo solo oí estas palabras, «Hijo mío» y «Madre mía». Pero no sé si fueron realmente pronunciadas, o si las oí solo en mi mente. Siguió una momentánea confusión. Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los verdugos la injuriaban. Uno de ellos le dijo, «Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor,
no estaría ahora en nuestras manos. Algunos soldados, sin embargo, tuvieron compasión. Y aunque se vieron obligados a apartar a la Santísima Virgen, ninguno le puso las manos encima. Juan y las santas mujeres la rodearon, y ella cayó como muerta sobre sus rodillas, sobre la piedra angular de la puerta, donde quedó la huella de sus manos. Esta piedra, que era muy dura, fue transportada a la primera iglesia católica, cerca de la piscina de Betesda, en el obispado de Santiago el Menor. Los 2 discípulos que estaban con la madre de Jesús, se la llevaron al interior de la casa y cerraron la puerta. Mientras tanto, los esbirros levantaron a Jesús, y le colocaron de otro modo la cruz sobre los hombros. Los brazos de la cruz se habían desatado. Uno de ellos había resbalado, y era con el que Jesús había tropezado. Jesús lo llevaba ahora de tal modo, que por detrás, todo el peso de la pieza se arrastraba por el suelo. Yo vi acá y allá, en medio de la multitud que seguía a la comitiva, profiriendo maldiciones e injurias, a algunas mujeres cubiertas con velos y derramando lágrimas. Tercera caída de Jesús. Simón el Cireneo. Tras recorrer un tramo más de calle, la comitiva llegó a la cuesta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella había una plaza abierta, de la que partían 3 calles. En esta plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó, la cruz se deslizó de su hombro y quedó a su lado, y ya no se pudo levantar. Algunas personas bien vestidas, que cruzaban por allí para ir al templo, exclamaban compasivas: «Mira este pobre hombre, está agonizando», pero sus enemigos no tenían piedad de él. Esto causó un nuevo retraso, no podían poner a Jesús en pie, y los fariseos dijeron a los soldados: «No llegará vivo al lugar de la ejecución, buscad un hombre que le ayude a llevar la cruz». A poca distancia vieron a un pagano, llamado Simón el Cireneo, acompañado de sus 3 hijos, que llevaba debajo del brazo unas de ramas menudas, pues era jardinero. Venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba atrapado entre la multitud, y los soldados, habiendo reconocido por sus vestidos que era un pagano, y un trabajador de clase inferior, lo cogieron y le ordenaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero se negó, pero luego tuvo que ceder a la fuerza. Sus hijos lloraban y gritaban, y algunas mujeres que lo conocían se hicieron cargo de ellos. Simón estaba muy disgustado, y se sentía vejado al tener que caminar junto a un hombre, que se hallaba en tan deplorable estado como Jesús, sucio, herido y con la ropa llena de lodo. Pero Jesús lloraba, y lo miraba con tal ternura, que Simón se sintió conmovido. Lo ayudó a levantarse y al instante, los esbirros ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él iba detrás de Jesús, a quien había aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto, de 40 años. Sus hijos llevaban vestidos color rojo. Los 2 mayores, de nombre Rufo y Alejandro, se unieron más adelante a los discípulos de Jesús. El tercero era mucho más pequeño, pero unos pocos años más tarde, lo vi viviendo con San Esteban. Simón no había acarreado durante mucho rato la cruz, cuando se sintió profundamente tocado por la gracia. El lienzo de la Verónica. La comitiva entró en una calle larga, que torcía un poco a la izquierda, y que estaba cortada por otras calles que la cruzaban. Muchas personas bien vestidas se dirigían al templo,
Algunas no querían ver a Jesús, por el temor farisaico de contaminarse. Otras, por el contrario, mostraban piedad por sus sufrimientos. La procesión había avanzado unos 200 pasos, desde que Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz. Una mujer de elevada estatura y de majestuoso aspecto, que llevaba de la mano a una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda, y se puso a caminar delante de la comitiva. Era Serafia, mujer de Sirach, miembro del consejo del templo, a quien desde ese día se conoce como Verónica, de vera e icono, verdadero retrato. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado, con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor, para refrescarlo en su doloroso camino al Calvario. Cuando la vi por primera vez iba envuelta en un largo velo, y llevaba de la mano a una niña de 9 años, que había adoptado. Del otro brazo, llevaba colgando un lienzo, bajo el que la niña escondió una jarrita de vino al ver acercarse la comitiva. Los que iban delante quisieron apartarla, mas la mujer se abrió paso a través de la multitud de soldados y esbirros, y llegó hasta Jesús, se arrodilló a su lado y le ofreció el lienzo, diciéndole: «Permite que limpie la cara de mi Señor». Jesús cogió el paño con su mano izquierda, enjugó con él su cara ensangrentada y se lo devolvió, dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su capa y se levantó. La niña tendió tímidamente la jarrita de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. Lo inesperado del valiente gesto de Verónica había sorprendido a los guardias, y provocado una momentánea e involuntaria detención, que Verónica aprovechó para ofrecer el lienzo a su divino Señor. Los fariseos y alguaciles, irritados por esta parada, y sobre todo, por este testimonio público de veneración que se había rendido a Jesús, pegaron y maltrataron a nuestro Señor. Verónica entró corriendo en su casa. En cuanto estuvo dentro, extendió el lienzo sobre la mesa que tenía delante, y cayó de rodillas, casi sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado, llorando. Una amiga que fue a visitarla la halló así, junto al lienzo extendido, y vio que la cara ensangrentada de Jesús estaba estampada en el lienzo, en todos sus detalles. Se quedó atónita, hizo volver en sí a Verónica y le mostró el lienzo, delante del cual ella se arrodilló, llorando y diciendo: «Ahora puedo morir feliz, pues el Señor me ha dado un recuerdo de sí mismo». Este paño era de tela fina, 3 veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre llevar un lienzo semejante, al socorrer a los afligidos y a los enfermos, y limpiarles la cara con él, en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el lienzo en la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Santísima Virgen, y luego para la Iglesia, por medio de los apóstoles. Cuarta y quinta caídas de Jesús. Las llorosas hijas de Jerusalén. La comitiva estaba todavía a cierta distancia de la puerta, situada en la dirección sudoeste. Para llegar a ella, hay que pasar bajo una bóveda, por encima de un puente y por debajo de otra bóveda. A la izquierda de la puerta, la muralla de la ciudad se dirige hacia el sur y rodea el monte de Sión. Al acercarse a la puerta, los brutales esbirros empujaron a Jesús dentro de un lodazal. Simón el Cireneo, en su intento de evitar el lodazal, ladeó la cruz, causando la cuarta caída de Jesús, esta vez en el lodo. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible: «¡Ay Jerusalén,
cuanto te he amado. He querido reunir a tus hijos, como la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas tan cruelmente fuera de tus puertas. Al oír estas palabras, los fariseos lo insultaron de nuevo, le pegaron y lo arrastraron para sacarlo del lodo. Simón el Cireneo se indignó tanto al ver esta crueldad, que exclamó: si no cesáis vuestras infamias, dejo la cruz, aunque me matéis a mí también. Al traspasar la puerta se ve un camino estrecho y pedregoso, que se dirige al monte Calvario. El camino principal, del cual se aparta aquel, se divide en tres a cierta distancia. El uno, tuerce a la izquierda y conduce a Belén por el valle de Sión. El otro, se dirige al occidente y llega hasta Emaús y Jope. El tercero, rodea el Calvario y finaliza en la puerta del ángulo, que conduce a Betsur. Desde esta puerta, por donde salió Jesús, se puede ver la de Belén. Habían puesto, en el lugar donde comienza el camino al Calvario, una tabla anunciando la muerte de Jesús y de los dos ladrones. Cerca de ese punto había una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y pobres mujeres de Jerusalén, con sus niños en brazos, que habían ido delante de la comitiva. Otras habían venido para la Pascua, de Belén, de Hebrón y de los lugares vecinos. Jesús desfalleció pero no cayó al suelo, porque Simón dejó la cruz en tierra, se acercó a él y lo sostuvo. Esta es la quinta caída de Jesús bajo el peso de la cruz. Cuando las mujeres vieron su cara, tan desfigurada y tan llena de heridas, comenzaron a lamentarse y a llorar, y según la costumbre de los judíos, le acercaban sus ropas para que se limpiara el rostro con ellas. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá: felices las estériles, y las entrañas que no han engendrado, y los pechos que no han dado de mamar. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las alturas: cubridnos pues. Si así se trata la madera verde, ¿qué será con la seca? Después les dirigió unas palabras de consuelo que he olvidado. Y allí se pararon durante un momento. Los que llevaban los instrumentos del suplicio, se adelantaron hacia el monte Calvario, acompañados por 100 soldados romanos de la escolta de Pilatos. Este les seguía de lejos, pero al llegar a la puerta se volvió a la ciudad. Sexta y séptima caídas de Jesús. Jesús en el Gólgota. Se pusieron en marcha. Jesús, encorvado bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho esfuerzo el duro camino que se dirigía al norte. Entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario, en el lugar en donde el sendero tuerce hacia el sur, se cayó por sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Lo empujaron y le pegaron más brutalmente que nunca y llegó luego a la roca del Calvario, donde cayó por séptima vez. Simón el Cireneo, también muy cansado, estaba lleno de indignación y de piedad. Pese a su fatiga, hubiera querido seguir ayudando a Jesús, pero los esbirros lo echaron. Poco tiempo después se unió a los discípulos de Jesús. Echaron también toda la gente ociosa que había ido. Los fariseos, a caballo, habían seguido caminos cómodos, situados al lado occidental del Calvario. Desde esa altura, se podía ver por encima de los muros de la ciudad. El llano que había en la elevación, que era el sitio del suplicio, tenía forma circular y estaba rodeado de un terraplén, cortado por 5 caminos.
Este es al parecer un número usual en muchos sitios del país. Hay 5 caminos hasta los baños, hasta donde se bautiza, hasta la piscina de Bethesda. Muchos pueblos tienen también 5 puertas. Hay en esto, como en todo lo de la Tierra Santa, una profunda significación profética, a causa de las 5 llagas del Salvador, que abren las 5 puertas del cielo. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura, en el lado occidental de la montaña, donde la pendiente es suave. La vertiente por donde se conduce a los condenados es, en cambio, áspera y ardua. Los 100 soldados romanos se hallaban dispersos acá y allá. Algunos estaban con los 2 ladrones, que no habían sido conducidos al llano para dejar el lugar libre, pero a quienes habían dejado recostar en el suelo un poco más abajo. Les dejaron los brazos atados a los maderos transversales de sus cruces. Los soldados los vigilaban. Mientras mucha gente, la mayor parte de clase baja, extranjeros, esclavos, paganos y muchas mujeres, aquellos que no temían contaminarse, rodeaban el llano o permanecían sobre las elevaciones próximas. Eran las 12 menos cuarto cuando nuestro Señor, llevando su cruz, tuvo la última caída y llegó al preciso lugar donde iba a ser crucificado. Los bárbaros tiraron de Jesús para levantarlo, desataron los diferentes trozos de la cruz y los colocaron en el suelo. Qué doloroso espectáculo representaba el Salvador allí, de pie en el sitio de su suplicio, tan triste, tan pálido, tan destrozado y tan ensangrentado. Los esbirros lo tiraron al suelo para medirlo, y se burlaban de él, diciéndole, Rey de los judíos, deja que construyamos tu trono. Pero él mismo, se colocó sobre la cruz, donde le tomaron la medida para los soportes de pies y manos. Después lo condujeron unos 70 pasos al norte, a una especie de hoyo abierto en la roca que parecía un silo. Lo empujaron dentro tan brutalmente, que se hubiera roto las piernas contra la piedra, si los ángeles no lo hubieran socorrido. Le oí gemir de dolor de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron centinelas fuera, mientras los esbirros continuaban sus preparativos para la crucifixión. En medio del llano circular se hallaba el punto más elevado del Calvario. Era un montículo redondeado, de 2 pies de altura, al que se subía por unos escalones. Los esbirros cavaron en él 3 agujeros para clavar las 3 cruces, y pusieron a derecha e izquierda las de los 2 ladrones, excepto las piezas transversales, a las cuales ellos tenían las manos atadas. Estas piezas fueron fijadas después, sobre la pieza principal. Situaron la cruz de Jesús, en el sitio donde debían colocarla, de modo que luego pudieran levantarla sin dificultad, y dejarla caer dentro del agujero. Clavaron los 2 brazos y el pedazo de madera para sostener los pies, horadaron la madera para meter los clavos y colgar la inscripción, e hicieron incisiones para la cabeza y la espalda de nuestro Señor. El fin era que todo su cuerpo fuese sostenido por la cruz, y no colgado, y que todo el peso no pendiera de las manos, ya que entonces podrían abrirse, y llegar la muerte más rápido de lo deseado. Clavaron estacas en la tierra, y fijaron en ellas un madero, que debía servir de apoyo a las cuerdas para levantar la cruz, e hicieron, en fin, otros preparativos similares.